sobre expectativas del Gobierno de que se lleve a efecto la petición del presidente de la COE de incrementar los salarios dirigida al presidente del Gobierno. Tiene la palabra. Doy por reproducida la pregunta. Gracias, señora presidenta. Pues, señor Campos, yo soy ligeramente optimista. Creo que tenemos que propiciar el caldo de cultivo para que esa concertación social y que esos convenios colectivos, que es el mecanismo a través del cual ellos van a poder subir, y precisamente en ese debate que vamos a tener sobre la productividad podremos enmarcar dentro del Consejo Asesor del Presidente y el foro que establezcamos para poder trabajar sobre la productividad ese caldo de cultivo. Hablar de productividad, valor añadido, hablar de la subida de los salarios, hablar del asentismo laboral, que también tiene mucho que ver con la realidad que pueden vivir en esos hogares y que incentivan el asentismo, lo cual creo que podemos comenzar un buen trabajo en el que nos gustaría que participasen todas las fuerzas políticas de este Parlamento, precisamente para trabajar en esa línea. Imagino que hablar del modelo productivo, hablar de la obsolescencia del capital, hablar también de la falta de productividad del capital, 24 de enero versus 24 de noviembre. El 24 de enero en Fitur, señor Clavijo, usted hacía unas declaraciones en las que estábamos totalmente de acuerdo. Quizás porque era la primera vez que le escuchábamos con tanta claridad definir que era necesario cambiar el modelo productivo principal en nuestra tierra, el modelo turístico, hacia un modelo de calidad, frente al modelo histórico, precisamente, en que las políticas turísticas se centraban fundamentalmente en contar turística. Una denominación que yo no voy a decir que la inventáramos nosotros, pero que la tenemos registrada y patentada desde hace años, se lo aseguro. Y además, cada vez que la empleábamos en esta sala, precisamente desde ese lado, o se nos ridiculizaba o se minusvaloraba la intención de lo que pretendíamos plantear. En segundo lugar, en la exigencia que usted planteaba a la patronal de buscar soluciones a la falta de empleados para este sector y para otro, con una medida sencilla, que además depende de ello: suban los salarios. A lo que nosotros añadimos, mejore las condiciones de trabajo precisamente en ese sector, como veremos en una comparecencia posterior de nuestra compañera relacionada con las Kelly. Estimado señor Clavijo, encantado de coincidir en análisis y en propuestas. El problema es si usted se mantendrá firme en esa posición. Y digo esto porque el pasado 24 de noviembre, no hace 2 años, sino solo 2 meses antes de estas declaraciones, usted manifestaba en un desayuno de trabajo que el salario mínimo interprofesional, sus incrementos debían estar ligados a los incrementos de productividad. Y ahí sí que no podemos estar de acuerdo, señor Clavijo. Primero, porque usted sitúa con esas declaraciones la responsabilidad exclusiva de la pérdida de productividad en los trabajadores, no en la productividad también del capital. Y fundamentalmente porque lo hacen los trabajadores más vulnerables y además en los de peor poder adquisitivo. Señor Clavijo, nosotros sin duda alguna coincidimos en que es necesario mejorar la productividad, pero avanzando en la productividad total del conjunto de los factores. En ese sentido, si usted va por ese camino, nos encontrará a su lado. Si no, sin duda alguna, estaremos al lado de quienes en realidad son capaces de transformar esto, a través de un cambio de modelo productivo, a través de las empresas que sean capaces de generar y de redistribuir la riqueza, por cierto, algunas de ellas ganando más que nunca, y también al lado de los trabajadores y trabajadoras en su conjunto, pero de manera especial de los más vulnerables. Bueno, señor Campos, vamos coincidiendo. Yo creo que vamos por el buen camino. Yo no veo contradicción entre las declaraciones del 24 de noviembre y las de enero. La fórmula de la productividad es capital por recursos humanos. Esa es la fórmula en economía. Sabe perfectamente que, aunque hace mucho tiempo que no desempolvo los libros, es lo que estudié y a lo que me dediqué muchos años en lo privado. Por lo tanto, no hay contradicción. ¿Por qué decía yo eso? Porque, desgraciadamente, a pesar de los esfuerzos de la subida del salario mínimo interprofesional, la renta, la capacidad de gasto de las familias ahora es menor que antes de subir el salario. ¿Por qué? Porque la inflación ha subido más de lo que ha subido el salario. Luego, vincular la subida de los salarios al IPC, para mí es un error. Pero por mí es un error porque yo quiero que los salarios suban más. No quiero que suban menos, quiero que suban más. Y eso se llama la productividad. En la medida que el trabajador pueda aportar más valor añadido, pues podrá subir más el salario. Luego, no lo quiero capar, es decir, entiéndame, seguro que me entiende, no quiero decir, voy a limitar la subida sobre el IPC, no, lo que quiero es que suban más, porque es que si no, no vamos a recuperar, tenemos que correr más que el resto de España para acercarnos a la media, porque estamos más atrás. Luego, ese es el objetivo de este Gobierno. Y para ello hay que hacer, por supuesto,
mejoras tecnológicas, el capital, un médico con un escáner que produce más, y por supuesto también la formación. Y ese es el trabajo en el que estamos. Seguro que vamos a conseguir, señor Campos. Ya verá que sí en las reuniones que hagamos.